que se vive hoy pues en este país de gobiernos mentirosos, de gobiernos que ocultan cifras, de gobiernos que quieren ser ellos los héroes de la película cuando realmente creo que son los villanos y son realmente los que van a perder toda credibilidad. Así es que en otro tema, Angie, Es lo que te iba a decir, que en otro tema que se encuentra muy en el aire también ante esta pandemia es el regreso a clases o no. ¿Qué va a pasar con con los ciclos escolares de nuestros pequeños, de nuestros estudiantes? Sí regresan, sí que sí toman las clases online. Para resolver todo esto, tenemos aquí ya en la línea a Marco Tulio Mendoza. Hola Marco Tulio, ¿cómo estás? Bienvenido a Talentos que Suman. Hola Angie, hola Felipe, mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo micrófonos. Oye Marco, ya no sé a quién creerle, por eso de verdad que vamos mejor con los expertos, vamos con los que conocen el tema de educación. Afortunadamente creo que la educación no solamente es responsabilidad ni única voz del gobierno, sino el de los padres de familia y obviamente de los expertos como tú, que conoce muy bien, o así que las entrañas de lo que es el tema educativo. Sabemos que eres además un papá muy participativo, pero que también conoces muy bien de fondo cómo ha sido el tema pues de la educación, de cómo está hoy la educación. Marco, dijeron que con toda esta pandemia, con todo este nivel de contagio en la etapa 3 que prácticamente estamos viviendo, en junio, el 1 de junio vamos a regresar a clases. ¿Qué opinión te merece estas declaraciones del secretario de Educación y amigo de Salinas Pliego, Marco Tulio? Efectivamente, los escuchaba hace un ratito que comentaban sobre las mentiras que se perciben. Es un poco arriesgado el señalar una fecha de regreso al ciclo escolar, toda vez que no sabemos cómo se va a comportar la pandemia en México. Entonces sería muy arriesgado, como lo hicieron ellos, el ya dar una fecha concreta de regreso a clases, que es el 1 de junio, cuando no sabemos si todavía van a estar a la alza los casos de coronavirus. Por tanto, me parece primero muy desacertado pues el dar una fecha fija. Exactamente. Para ti, Marco Tulio, el ciclo escolar, pues tú sabes que prácticamente en el segundo, vamos a decirlo así, en la segunda parte del ciclo escolar, están de cualquier cantidad de festejos, terminando por Navidad, por supuesto, el Año Nuevo, vienen todo el día, cuando pasamos el Día del Amor y la Amistad, y de ahí viene abril y mayo que se surten, digamos, de cualquier cantidad de festejos que le van restando días útiles a la escuela. Con estos momentos, Marco Tulio, tú como experto, tú que conoces muy bien el sector educativo, ¿te parece que más bien el ciclo escolar ya se perdió? ¿O cuál es tu balance, cuál es como tu punto de vista de estas circunstancias? Sí, mira, yo creo que debemos de separar, Felipe, por zonas, inclusive por estados, por municipios, el cómo se puede o no recuperar un ciclo escolar. En algunas escuelas particulares, por ejemplo, se están llevando a cabo clases en línea para que puedan seguir asistiendo a clases, pero desde la comodidad de su casa. Entonces seguramente ese ciclo pues permanecerá intacto. El problema viene cuando nos referimos a las zonas, por ejemplo, serranas, donde no hay internet y los chicos no se pueden conectar a una línea de internet. Es que a veces hablamos de la educación en general y ese es un gran error, porque no es lo mismo alguien que vive en Lomas de Chapultepec o alguien que vive en la colonia San Felipe o alguien que vive en las orillas de la ciudad donde no hay servicios ni siquiera básicos. Entonces aquí hay que recordar
que hay muchas escuelas, hay un porcentaje todavía alto que no tienen ni siquiera servicios básicos, ya no digamos internet, estamos hablando de agua, estamos hablando de drenaje, inclusive de piso firme o de pizarrón. Entonces mucho menos van a tener una línea de internet, y sus familiares en estas zonas serranas pues tampoco. El secretario ha dicho que se supliría con las clases por televisión, pero en algunos casos también será muy difícil que el niño pueda seguir las clases sin maestro, muchas veces sin el papá al lado, y lo más probable es que un porcentaje de los alumnos de educación básica tengan el ciclo perdido, aun cuando no se refleje eso en las calificaciones. Aquí el gran peligro es que se avance de grado sin tener los conocimientos. Exactamente. Ahora, ha sido increíble. Yo he visto las clases que están en televisión y sí son como para para ponerte a llorar, ¿eh? O sea, no, como bien dices, sumamos que si bien el niño le cuesta trabajo poner atención en el salón de clases porque se distrae, bueno, pues ahora estar pegado a la televisión, acostumbrados al tipo de programación que ven en una pantalla o en una televisión, para ponerlos a ver de verdad unos programas que, dicho lo cual, están hechos con las patas porque están terriblemente producidos. No sé quién los produjo, pero son de quinta, ¿eh? La producción para clases son pobres alumnos, la verdad. Sí, aquí el gran problema es ese, que el niño, en el caso que se encuentre solo, primero que sintonice el programa y luego el siguiente problema será cómo seguir esa clase. Y vamos a suponer que ya superó estas dos etapas, que en muchos casos es difícil. ¿A quién le va a entregar esos trabajos? ¿Cómo los va a hacer llegar a la autoridad educativa? Entonces se abren muchas dudas, sinceramente. El hablar de la educación en general pues no es nada bueno. Habría que particularizar. Efectivamente es un gran problema que se vive no solo en México, sino a nivel mundial, pero se tiene que particularizar la educación. Y aquí, Felipe, Angie, pues salta el problema de lo que no hemos hecho en materia educativa. Ustedes recuerdan, Felipe, Angie, la situación de este programa de Enciclomedia, sí, que funcionó un tiempo, luego se quitó y ahorita no tenemos ese programa, y qué gusto nos daría que ahorita estuviera funcionando correctamente, pero la educación se ha politizado y cada que llega un nuevo sexenio hay nuevas ocurrencias, se quitan los programas que ya había, se implementan unos nuevos, llega otro gobierno, los quita, pone nuevos programas y ahora realmente los extrañamos. Imagínense qué pasaría si en México cada una de las escuelas contara con internet y contara con este programa de Enciclomedia. Entonces no estaríamos sufriendo, pero la educación está politizada y no ha habido algún gobierno que mire más allá y que esa transversalidad de las políticas políticas de las políticas que se tienen que implementar en educación, pues le den todo el peso, todo el recurso a la educación para que no suframos, porque ahorita fue esta pandemia, pero puede haber otros casos como terremotos, como ciclones en algunas zonas, etcétera, y debemos de estar preparados. Ahora sale a la luz pues todas las carencias que tenemos. ¿Te acuerdas incluso, Marco, que al inicio de este sexenio, bueno, hasta le pusieron
la mal llamada reforma educativa y le echaron para atrás, echaron todo el avance que se pudo haber acordado con los diferentes actores de la educación, porque hay que decirlo también, en esto de la educación no solamente está el gobierno, están por supuesto todos los maestros, todos los padres de familia, los expertos, los evaluadores, todos los organismos autónomos que se generaron, y pareciera que borraron también de un plumazo se borró todo el trabajo que se venía haciendo, Marco. Yo preguntaría, ¿dónde están esos avances de vanguardia de los que hablaba el secretario de Educación Pública? Yo no veo claro muy bien que con esta nueva era, digamos, de la educación, los niños y los maestros también le estén pasando muy bien, ¿eh? Efectivamente, mira, nos estamos acostumbrando a eso, Felipe, el que se quiten los programas que ya estaban avanzados, en este caso una reforma educativa. Tú recordarás que la sociedad civil estuvo muy activa en ese momento. A mí me tocó participar en esas fases cuando se creó la reforma educativa, y en general era una reforma perfectible, pero buena. Había evaluación porque se podía ir caminando en los temas, porque inclusive el maestro podía hacer una carrera y podía subir de nivel conforme a su preparación, a su dedicación, etcétera, y ahora ya no está. Debería de ser la educación un tema intocable que pudiera rebasar a las políticas sexenales. Esto ya lo vemos, por ejemplo, con los ministros de la Suprema Corte. Ellos llevan otros tiempos. No importa qué partido gobierne, no importa quién ganó en las urnas, los ministros ahí están. ¿Por qué no pensar en una figura de un ministro de educación que pudiera rebasar este tema político, este tema electoral, este tema partidista, y que nos preocupáramos realmente por lo que vale la pena y porque la educación la lleven a cabo los que saben de educación y no los políticos. Si recordamos, Felipe, o a ver si Angie, Felipe, me pueden decir cuál ha sido el último secretario de educación que no pertenezca a la política. Buena pregunta, buena pregunta. Es que no lo hay, ¿no? Es que no lo hay, claro. O sea, tenemos al frente de la Secretaría de Educación a un político ahora y todos los años anteriores, cuando deberíamos de tener a algún académico, a un estudioso de la educación, inclusive yo diría no a una persona, sino a un grupo dotado, fuerte, que planee toda la política educativa y que esté fuera de los tiempos políticos, fuera de la Cámara de Diputados, fuera de la Cámara de Senadores, porque es el colmo que ellos de alguna forma participen en algunas cuestiones de política y no los que realmente conocen del tema. Creo que estamos exponiendo más bien a esta generación. ¿Te acordarás, Marco, cuando estaba el secretario Chuaifet, que había errores en ese entonces? Fíjate, con todo y todo, había errores en los materiales, en los textos, digamos, en los libros de texto. Comentaba en ese entonces el secretario que ya que sabía, incluso que se convocó a la Academia de la Lengua y a todos los especialistas para corregir la ortografía. Imagínate, faltas de ortografía en los libros de texto, entre otras cosas. Él hablaba de que prácticamente solamente por esos errores se iba a perder toda una generación el conocimiento que realmente se tenía. La pregunta es, con estos días en los que los niños no han ido, que ya veníamos de bajadita, digamos, en la segunda parte del ciclo escolar y prácticamente los niños no tienen clases, esta finalmente va a ser una generación perdida
y va a ser recordado por la pandemia, ¿no? Es un riesgo grande. Mira, si hacemos el símil, ustedes recuerdan cuando los ciclos escolares en el estado de Oaxaca no se habían tenido desde hace más de 50 años un ciclo escolar completo en ese estado. Así es. Se perdían aproximadamente de los 200, que antes eran 220 días del calendario, ahora son 200, se perdían aproximadamente 40, 45, hasta 50 días de clases, y los días que no se perdían eran incompletos. Entonces todos los expertos calificaban a ese ciclo, particularmente en Oaxaca, como un ciclo perdido. Y cuando hay un ciclo perdido, la OCDE nos dice que ese ciclo ya no se recupera jamás. Los conocimientos que no obtuvieron esa generación de alumnos ya no los van a recuperar, y seguirán avanzando, porque ahora, recordando también los resultados en la prueba PISA, las recomendaciones que hace la OCDE, que nuestros muchachos, ya no los niños, sino los muchachos de tercer año de la educación preparatoria, no saben leer. Fíjate nada más, los que en unos meses van a ser los universitarios, no saben leer y no saben hacer operaciones matemáticas con punto decimal. Imagínate. A nosotros nos daban reglazos y no nos lo aprendíamos. Ellos no lo saben, no lo saben, y entran a la universidad con esa carencia. En cambio, nos dicen que los países, los niños, las personas que están acostumbrados a leer y a leer bien, en promedio estudian 3 grados más que el promedio de cada nación. Entonces, para México es una fatalidad si le añadimos esto. Que tú decías, ya había muchos problemas, ya habíamos mostrado muchas carencias en estas pruebas, donde nunca hemos salido de los últimos 4 o 5 lugares a nivel mundial, últimos lugares más bien a nivel mundial, y ahora se suma esto, donde hay una complejidad muy fuerte para que los niños puedan estudiar. Yo estoy casi seguro, Angie, Felipe, que el ciclo, para un porcentaje considerable, realmente está perdido. Nos dejas, Marco, preocupados, finalmente, como papás, como padres de familia, y bueno, pues creo que lo que podamos rescatar ahora que los tenemos en casa a los niños, sabemos que en algunas escuelas incluso toman clases con estas tecnologías, pero desafortunadamente no son las mayorías, así es que pues vamos a estar muy pendientes de este panorama. Gracias de verdad, Marco Tulio Mendoza, por este panorama, pues un poco desolador, un poco difícil para nosotros, pero finalmente realista, real, y que tiene que enfrentar pues algunas indicaciones prácticas para que también podamos salir adelante. Marco, gracias por de verdad platicar con el público de Talentos que Suman. Muchas gracias a ustedes, seguimos en contacto. Claro que sí. Gracias, Marco Tulio Mendoza. Pues Angie, muy complicado este panorama que tenemos ahora. Muy complicado, y la verdad es que deberíamos de empezar de cero otra vez este ciclo escolar. y pues nada, la verdad creo que siempre sale a la luz lo deplorable que está nuestro sistema, no solo de salud, de educación, y seguramente si le seguimos rascando a todo lo demás van a salir más cosas. Así que pues ahí está en la mesa, y papás, la verdad es que no se preocupen, estimulemos a nuestros pequeños aquí en casa y demás, lo que aprendan aquí en casa pues va a ser muy valioso ahora, y pues ya veremos qué pasa con todo esto. Vamos a ver cómo cierra el ciclo escolar. Insisto, es
Esto no es nada de cifras alegres como puede darlas el gobierno. Finalmente creo que estamos buscando tener un panorama más real, más auténtico. Más Así para es, saber, porque se adelantan demasiado a ya tener una fecha tentativa de regreso a clases. Exactamente, un poco más real, con actores reales, con gente que realmente está pues viviendo de cerca estas circunstancias. Bueno, pues así está el panorama. Vamos a hacer esta pausa, Angie García, para platicar ya también con nuestro experto, con Luis Martínez Alcántara, que también, híjole, vamos a sacar chispas ahora sí en este programa de Talentos que Suman. Quédense, vamos rapidísimo a una pausa y regresamos, estamos en Talentos que Suman.